Chicos, ¿ya están por ahí? Recuerden poner su nombre, por favor, en el chat para poder tomarle su asistencia. Cualquier cosa, por favor, ya que estemos en la recta final, cualquier cosa por alguna situación, tengan ahí un problema con algún trabajo o algo en algún examen, por favor, con tiempo avísenme para poder tomar alguna decisión, cartas sobre el asunto, de modo que no se perjudiquen ustedes, por favor. Estamos en la mejor disposición. Maestra, Ándame. hablando de eso, lo que pasa es que la tarea de química, no, o sea, no, la leí y todo eso, no le entiendo muy bien. Lo que pasa es que tuve mucho trabajo, Ajá. esta semana y por ahí no hubo los tiempos. Le mandé la de geología, Sí. es así en la noche, pero la química no, ya no tuve tiempo, no me dio tiempo. Se la podría anexar o mandársela al correo en esta semana que viene. Mira, definitivamente, O sí, no, igual, no, sí, dime. otra, o no sé, o otra cosa, o algún trabajo final para no detenerlo. Ok. Mira, no te preocupes, no te preocupes, mándame, que sea esa misma tarea, mándamela por favor en el transcurso de la semana, nada más que pues obviamente no pase pues de la semana. Lo que sí pues se te va a acumular un poquito más, porque pues como tú sabes, pues ya la próxima semana ya es nuestra última clase y pues es cuando la situación se vuelve un poquito más estresante porque pues tenemos que entregar calificaciones. Entonces sí, no te preocupes. Esa misma tarea que tienes pendiente puedes entregarla en el transcurso de la semana, pero pues con la, con la cuestión pues que se te va a acumular junto con la de esta semana, pero no hay ningún problema. Aprovechando de una vez, chicos, por favor pongan sus presentes ahí en el chat, sus nombres completos para tomarles asistencia. Por otro lado, bueno, desgraciadamente pues la clase anterior no pudimos terminarla como se debe, sin embargo ya saben que los temas completos ya están en su plataforma. Cualquier cosa, si no son esos, si no corresponden a esos, háganmelo saber y créanme que yo me aboco a poder corregir, por favor. Bueno, les voy a hablar rápidamente del proyecto final para esta clase. Es igual, les estoy pidiendo cosas demasiado sencillas para que puedan ustedes realizarlas sin ningún problema en tiempo y forma. Este proyecto se llama Proceso de Refinación del Petróleo. Y esto inclusive, hay muchas fuentes donde pueden encontrarlo. No sé si a lo mejor inclusive en alguna otra materia se los hayan encargado, pero no quiero que me lo presenten en forma de resumen, síntesis, ni nada de eso. Lo quiero, por favor, en un mapa de proceso, es decir, paso por paso, cómo se marca un paso, por ejemplo, que sigue de otro, etcétera. No sé si quieren que les mande algún ejemplo para que ustedes vean más o menos a qué se refiere la elaboración de un mapa de proceso, o si ya han hecho alguno otro, pero la peculiaridad del mapa de proceso es, digamos, como si fuera un cuadro sinóptico, pero tiene ¿cómo les diré? Tiene una continuidad en donde el paso 1 va de la mano o está relacionado por medio de alguna línea a un paso 2, etcétera, ¿no? Entonces, hay bastante información con respecto a eso. Procuré también que los trabajos tengan suficiente información para que ustedes puedan leer, puedan checar y no se queden trabados ahí por falta de información. Entonces, lo que les estoy pidiendo es el proceso igual de refinación del petróleo en el país, que lo chequen y lo plasmen en un mapa de proceso. Y bueno, les puse aquí algunas fuentes con las que se pueden apoyar, por ejemplo, alguna fuente confiable como es el gobierno federal, Pemex, el IMP, entre otras instancias que pudieran por ahí encontrar que les arroje información. De preferencia, fuentes
fuentes que sean nacionales para que ustedes puedan ver el proceso de refinación, todos los procesos químicos que se siguen después de la extracción hasta que pues obviamente llega como producto final. Entonces, todos estos procesos que siguen, pero sobre todo en nuestro país, porque a lo mejor van a encontrar inclusive algunas tesis, algunos trabajos universitarios, etcétera, en donde plantean el sistema o el proceso de refinación, pero en otros países. Entonces, yo les estoy refiriendo específicamente aquí en México. Ustedes lo plasmen. Si quieren ponerle algún detalle en cuanto a algún dibujo, alguna imagen, es también a su consideración. Ahora sí que se los dejo a su criterio, a su creatividad y demás. Si pueden, a lo mejor no va a haber mucho espacio para que especifiquen paso por paso, pero pueden hacer una breve sinopsis de lo que corresponde a cada paso, de modo a que se entienda, vaya, cómo es el proceso y qué pasa en cada proceso. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto hasta este punto, hasta el proyecto final? Chicos, ¿ninguna? ¿De cuántos ojos contaría el proyecto? Miren, ¿O sería nada más? No les puse, digamos, ¿cómo les diré? Hojas o les puse un mínimo o un máximo. Eso ya queda en base al criterio de ustedes, a cómo lo organicen y cómo se vayan dando. A lo mejor con una sola diapositiva pueden ustedes acomodar todo el proceso, o a lo mejor necesiten separarlo en dos diapositivas, una en donde expliquen una parte del proceso y otra donde expliquen la siguiente parte. Como a ustedes se les haga fácil, si necesitan 2, 3, lo que ustedes quieran, o con una solamente que venga bien explicado, les digo, desde lo que es la extracción hasta el producto final, el espacio o la cantidad de diapositivas o de hojas, si lo hacen en Word, que ustedes necesiten, está bien, no hay problema. Y como les digo, si ustedes quieren hacerlo en Word o quieren hacerlo en PowerPoint, o ya si de plano no pueden por alguna situación, o a lo mejor ustedes trabajan desde su celular y lo quieren hacer a mano, también se vale que lo hagan a mano, toman las capturas y ponen todas las capturas en un mismo archivo, igual y me lo suben, para que sea solamente un archivo. Igual con el otro trabajo, de la misma manera, si hacen su infografía a mano y le quieren poner algún dibujito o algún recorte o algo, tampoco tengo ningún problema, siempre y cuando tomen la captura legible, obviamente, y lo suban lo convierten a un solo archivo y así me lo manden. No tengo yo ningún problema. Lo que ustedes se lleven, eso es para mí es suficiente, siempre y cuando esté completo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno, ok. Se me hace muy importante que sepan de qué se trata cada uno de estos proyectos, por eso tomo tiempo valioso de cada clase para poder comentarlo. Y de igual manera, si tienen alguna duda por separado, pues estoy a sus órdenes, entre semana o fines de semana, de 9 a 4 de la tarde, con mucho gusto les respondo. Si es antes o después de ese horario, pues a lo mejor me tardaría un poquito más en contestar. Pero cualquier cosa, pues ahí estamos. Bueno, vamos a ver, estamos ya ahora en química. Los temas para el día de hoy van a ser termoquímica y equilibrio térmico. Les recuerdo que para el día de hoy tienen el examen correspondiente a geofísica. Tienen desde que termina creo que la clase hasta mañana al mediodía, y otra materia de química tienen para presentarlo desde mañana en la tarde hasta el día siguiente al mediodía, para que ustedes se organicen, puedan darle una checadita al material y puedan contestar su examen sin ningún problema, para que no se les junte los dos. Sabemos que por ser la última semana sí vamos a estar un poquito más apurados, pero pues ya, como les digo, es esta clase la que sigue y ya sigue otra clase, otra materia creo más para que termine su cuatro, me parece. Bueno, los temas a ver el día de hoy va a ser termoquímica y equilibrio térmico y electroquímica, perdón.
Bueno, empezamos con lo que es la termoquímica y el equilibrio térmico. Para ustedes, ¿qué significa la termoquímica? ¿Qué les dice la termoquímica? ¿Alguno de ustedes que quiera participar? ¿Ninguno sabe más o menos? Bueno, termo. No. Ok. Termo nos habla básicamente de cuestión térmica, de cuestión de temperaturas, y obviamente la química nos habla de alguna reacción en donde podemos nosotros dar como resultado energía en forma de calor. Entonces nos habla aquí, por ejemplo, estamos hablando de lo que es el equilibrio químico también, donde nos dice que todas las reacciones tienden al estado del equilibrio químico. Hemos visto, por ejemplo, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo a nuestra química de prepa, donde veíamos dos sustancias, dos compuestos que al combinarlos nos daba uno diferente, o inclusive dos elementos al combinarlos nos daban un compuesto diferente con características diferentes a las iniciales. Bueno, ¿esto cómo se hace? Esto se hace a partir, obviamente, de esta reacción entre dos elementos o dos compuestos que dan como resultado ya sea un compuesto o dos más, pero tomando en cuenta la premisa de que acuérdense que todo aquel elemento, todo compuesto o toda materia no se destruye, simplemente se transforma, ¿sí? Es decir, dos elementos o dos compuestos nuevos nos dan por resultado un compuesto diferente o dos compuestos diferentes, de modo a que cada una de las moléculas integradas o de los átomos integrados de cada uno de los elementos cambian de modo que hacen compuestos diferentes, ¿sí? No se elimina nada, simplemente su composición molecular se cambia, se transforma y da por resultado otros dos compuestos o uno solo, dependiendo del tipo de reacción. Ahora bien, al momento de decir que hay un equilibrio químico, ¿no? Estamos diciendo que tanto una reacción, como les digo, de dos elementos o compuestos dan como resultado otro más, también nosotros debemos de ver que al momento de decir equilibrio químico, nos damos cuenta también que esos elementos a los cuales pudimos obtener debido a una reacción también podemos darles, digamos, reversa. De modo que esos dos elementos o dos compuestos más bien resultantes podemos nosotros también por medio de una reacción complementarlos y estos a su vez van a dar los compuestos o los elementos iniciales. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto pasa debido a lo que se denomina aquí el estado de equilibrio químico. Dice, en el punto en el cual tanto el proceso hacia adelante como el proceso inverso suceden a la misma velocidad y nos da obviamente un equilibrio. Dado que las velocidades hacia adelante y hacia atrás son iguales, pues las concentraciones de los reactivos y productos son constantes en el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber ningún reactivo o ningún producto o ningún elemento que sobre, sino que se van a complementar para formar otro tipo de compuestos, otro tipo de sustancias. Ahora bien, es importante recordar que aunque las concentraciones son constantes en el equilibrio, la reacción no se ha detenido. Entonces, es por eso que a este estado también se le llama equilibrio dinámico, ¿sí? Ahora bien, nos dice que aquí, de acuerdo con las concentraciones de las especies en reacción en equilibrio, podemos definir una cantidad llamada la constante de equilibrio, que se representa por la letra K, que también se escribe como K-E o en este caso la K solita. El subíndice C nos dice que significa la concentración o una concentración en equilibrio. Dado por la constante de equilibrio describe las concentraciones molares. Recuerden que en la clase pasada vimos el concepto de un mol y vimos que parte de este concepto nos dice que también es equivalente a lo que es la masa atómica o en cantidades. Ahora bien, en el equilibrio para una temperatura específica.
Entonces nos dice que la constante de equilibrio nos ayuda a entender si una reacción tiende a mostrar una concentración más alta de productos o de reactivos en el equilibrio. Nos vamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver la ecuación, la que comúnmente nosotros vemos al momento de hacer reacciones como las que vimos en la clase anterior, con procesos de oxidación, con procesos de ácidos, etcétera. Vimos una ecuación muy similar a esta, en donde, como les digo, un compuesto o elementos o sustancias denominadas A y B dan por resultado igual compuestos o sustancias C y D. Estas flechas que nosotros vemos acá, que van dando tanto de una dirección a otra, nos está diciendo lo que anteriormente habíamos hablado, que una reacción puede ir tanto de atrás hacia adelante como de adelante hacia atrás. Eso es lo que nos permite esa constante de equilibrio. Ahora bien, podemos calcular las concentraciones en el equilibrio de acuerdo al ejemplo que nosotros tenemos aquí en la pantalla. Ay, discúlpeme, pero después de las clases como que se me reseca un poquito la boca. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que sucede aquí nosotros al hacer una reacción de dióxido de azufre y oxígeno para producir trióxido de azufre. Si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo de la reacción tenemos, vamos a ver, tenemos aquí cuántas en este caso moléculas de azufre. El azufre está representado por la letra S y de acuerdo a la representación del dióxido de azufre, que me está diciendo que son 2, en este caso, moléculas de dióxido de azufre, me está diciendo que hay dos átomos, en este caso, de azufre. Por lo tanto, si tengo 2 de azufre aquí, de igual manera los debo de tener acá de este lado. Ahora bien, tenemos también representados en esta reacción los oxígenos, que está representado por la letra o por la inicial O. Tenemos, por ejemplo, aquí el oxígeno. Este subíndice nos representa que aquí hay 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, también dentro del dióxido de azufre también tenemos oxígeno. Aquí, y de igual manera, tenemos un subíndice con número 2 que nos está indicando que hay 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, al principio del compuesto tenemos un número 2. Este número 2, ¿qué significa? Este número 2 significa que está multiplicando a todos los componentes de en este caso de este compuesto. Es decir, que este 2 nos da a entender que hay, como el azufre no tiene aquí ningún subíndice, estamos dando por hecho que es solamente una unidad de azufre, pero al tener esta cantidad multiplicándola, estamos entonces considerando que es una multiplicación, por lo tanto es 2 por 1, nos da a 2 de azufre. En cambio, con el oxígeno, como les digo, ya tenemos 2 aquí, 2 unidades de oxígeno, y tenemos acá 2 también, pero tomando en cuenta que hay un 2 multiplicando a todo el compuesto, entonces viene siendo de esta manera. Tendríamos que multiplicar 2 por 2 y serían aquí 4 átomos de oxígeno, los cuales al momento de hacer la reacción debemos de tener en cuenta o de tener en consideración que lo mismo que tenemos del lado, en este caso del lado izquierdo de la reacción, también lo vamos a tener que tener del lado derecho. Entonces tenemos, como les digo, desde un principio, tenemos 2 unidades de azufre, porque está multiplicando este 2 por el 1 que nosotros estamos asegurando que tenemos. Y en cuanto a las de oxígeno, tenemos aquí 6 unidades. ¿Por qué? Porque me está multiplicando al 2 por 3 son 6. Las mismas 6 que hay de este lado. ¿Por qué? Porque aquí son 2 por 2, 4 y 2 son 6 y son los 6 mismos átomos de oxígeno que tenemos del otro lado de la reacción. Por lo tanto, estamos considerando que todos aquellos elementos que se utilizan
al principio de una reacción se deben de contabilizar de la misma manera al término de esa reacción y viceversa. A eso se le llama. Aquí lo estamos viendo también por masas molares, que también estamos viendo, digamos, la misma situación. Vamos a irnos más adelante. Ahora bien, es lo que nosotros estábamos viendo ahorita hace un momento. El equilibrio químico representa un balance también entre las reacciones directa e inversa, ¿sí? Ya vimos en el principio, ¿verdad? Que lo que representaba el equilibrio químico. Ahorita lo estamos viendo también en cuestión al balance. Lo que hicimos ahorita fue hacer un balance también en cuanto al compuesto, a los compuestos que teníamos para hacer la reacción. Y vemos que, les vuelvo a repetir, todos aquellos elementos que tenemos originalmente en la reacción, todos aquellos el mismo número debemos de tenerlo al final. Entonces, nos dice aquí que obviamente si hay una variación en las condiciones experimentales, pues puede alterar este balance y pues nos puede dar por resultado otro tipo de compuestos. Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer que se me dé esta variación? ¿Verdad? Nosotros vimos ahorita la representación anterior de un balance, digamos, en condiciones óptimas, en donde no hay ningún factor que pueda desbalancear esa reacción. Sin embargo, aquí el texto nos está hablando de 4 diferentes factores que nos puede alterar la condición de equilibrio, que es la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de reactantes o productos. Entonces, nos vamos al principio de Le Chatelier, que establece que si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones como las que vimos hace un momento, este se desplazará hacia una nueva posición a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio. Es decir, que de acuerdo a este científico y al principio que nombró como propio, nos está hablando que aunque haya un cambio de condiciones, este sistema siempre buscará permanecer en equilibrio. Va de alguna manera a contrarrestar el efecto, en este caso que puede haber sido la temperatura, la presión, el volumen, para poder posteriormente recuperar el estado de equilibrio, ¿sí? Todo estado de equilibrio que se ve afectado, de acuerdo a este principio, nos dice que de alguna manera procurará, digamos, eliminar o desechar estas variaciones para volver a su estado de equilibrio como sería lo ideal. Ahora bien, rápidamente lo vamos a mencionar, como les digo, es parte de estas condiciones que pueden afectar el equilibrio, bueno, es la variación de la temperatura. Tenemos aquí ecuaciones exotérmicas y endotérmicas, en donde si nosotros hablamos de cuestiones o de ecuaciones exotérmicas, nos dice que es cuando se presenta una disminución de la temperatura. Nos dice, una disminución de la temperatura favorece el sentido exotérmico de la reacción. Si se incrementa la temperatura, se favorece el sentido endotérmico de la reacción. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando hablamos del sufijo exo, se refiere a las circunstancias que están fuera. Fuera, en este caso, del cuerpo en cuestión o del compuesto de la sustancia en cuestión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso nos dice que cuando digamos, hay un sentido exotérmico en una reacción es porque la temperatura del exterior está, digamos, afectando la interior de modo a que disminuya la temperatura. ¿Por qué? Porque el exterior es la temperatura que está, digamos, aumentando. En el caso endotérmico, cuando hablamos de un prefijo endo, estamos hablando de condiciones que vienen de adentro, en este caso del compuesto o de la sustancia. Es decir, que cuando la misma sustancia incremente la temperatura, como ya lo vamos a ver en algunos otros reacciones, hay reacciones que al momento de producirse, favorecen digamos que un periodo de liberación de energía por medio de calor.
que es precisamente lo que estamos hablando en cuestión de termoquímica. Ahora bien, tenemos también que otro de los factores vienen siendo la presión y el volumen, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un gas en equilibrio, como la imagen esta, vamos a ver la siguiente imagen que nos dice después de la compresión, pero antes de restablecer el equilibrio, en donde vemos que todas esas moléculas o partículas de estos gases están en completo desorden. Sin embargo, conforme estos gases se acostumbran, digamos, al espacio más pequeño que se presenta en el recipiente por medio de la presión, entonces poco a poco ellos van a ir, como vimos anteriormente, encontrando su punto de equilibrio más bien, de modo que estas moléculas tienden a acomodarse ahora en el espacio más pequeño que contiene el recipiente debido a la presión, en este caso de pues la tapa, ¿no? Vemos que la tapa en un inicio tiene digamos que tiene una holgadez. Posteriormente esa tapa se oprime, se le ejerce una presión, de modo que el gas que está en su interior queda compactado, pero esta a su vez va buscando el acomodo de estos elementos, de modo que llegue a una fase de equilibrio. Ahora bien, vemos también que la variación de la concentración también es otro elemento que nos va a alterar o que nos tiende a alterar, en este caso, el equilibrio químico. Recuerden que posteriormente, de acuerdo al principio del Chatelier, este desequilibrio producido por alguno de estos factores, pues tiende a su vez, por la misma naturaleza de la sustancia, a buscar un equilibrio. Nos dice aquí, si se incrementa un reactivo, el sistema lo consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido directo de la reacción. Si se incrementa un producto, el sistema lo consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido inverso de la reacción. Ok, efecto del catalizador. Nos dice que un catalizador actúa sobre la rapidez con la que se alcanza el equilibrio, pero no modifica la composición de la mezcla. Por lo tanto, no afecta el valor de la constante de equilibrio. Si lo vemos de esta manera, tenemos aquí dos tipos de reacciones. La que ustedes ven en línea verde es la reacción no catalizada y la línea punteada representa una reacción catalizada. Entonces, al momento de que se le aplica en este momento el catalizador, vemos que ambas curvas ya muestran, digamos, una diferencia de proporciones. Sin embargo, al final, ambas sustancias o ambos compuestos, los cuales uno fue catalizado y el otro no, regresan a un mismo equilibrio, a un mismo punto. Ahora bien, dentro de esta termoquímica y este tema de equilibrio químico, vemos conceptos tales como el pH, el pK y la solubilidad. A lo mejor muchos de ustedes habrán escuchado el término de pH, tal vez como parte de algún proceso químico, para los que ya estén, digamos, en la industria, o tal vez viéndolo en alguna otra situación, pero en realidad, pues muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto del pH? El pH nos dice que los químicos lo utilizan para indicar de forma precisa la acidez o basicidad de una sustancia. Entonces nos dicen que normalmente se oscila entre los valores del 0, que indica el más ácido, y el 14, el más básico. Entonces el término significa potencial de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es definido por el químico danés como el logaritmo negativo de la concentración molar de los iones de hidrógeno. De hecho, aquí, en esta tabla que ustedes tienen enfrente, podemos ver el pH de algunas sustancias. ¿Sí? Nos dice entonces que si lo vemos como en una tablita, como en una línea recta, vemos que a partir del 0
que es el valor más ácido, y al 14, que es el más básico, tenemos, de acuerdo a lo que vemos en la tabla y de acuerdo a las sustancias que tenemos, que los jugos gástricos, de acuerdo a las sustancias presentadas aquí, es la sustancia más ácida. Imagínense, chicos, la sustancia más ácida, aún todavía encima de lo que es el agua de mar, que básicamente ya tiene un valor ya más pegado a lo básico, a la sangre humana, a la saliva, etcétera. Imagínense que el jugo gástrico es todavía más fuerte que la lluvia ácida y que la orina humana. O sea, imagínense todo aquello que ya no hablemos nosotros de sustancias químicas utilizadas en la industria, tan solo nuestro cuerpo se encarga de producir una de las sustancias más ácidas que hay en la naturaleza. Pues imagínense. Y a veces uno que anda en ayunas o cuestiones así, imagínense lo que hace dentro del organismo este tipo de sustancias tan ácidas. Ahora tenemos el concepto de pK. Este concepto de pK nos dice que nos ayuda a guardar un equilibrio entre ácido-base. Nos dice que es una constante de acidez o de basicidad y pues la pK constituye una forma de expresar su valor. Vemos por ahí un ejemplo en cuanto al uso del pK. Como les digo, voy a tratarme un poquito más rápido, ya faltan menos de 10 minutos para acabar la clase. Y bueno, la solubilidad pues es que no todas las sustancias se disuelven de igual manera en el mismo solvente. Entonces, sabemos que hay sustancias que son más fáciles o tienen más manera de disolverse o se disuelven más rápido que otras. Nos dice aquí que con el fin de poder comparar la capacidad que tiene un disolvente para disolver un producto dado, se utiliza una magnitud que recibe el nombre de solubilidad, que es la capacidad, como les digo, de determinada cantidad de líquido para disolver una sustancia sólida y no es limitada. A eso se refiere la solubilidad. Ahora bien, tenemos también como parte de la termoquímica y el equilibrio químico conceptos como la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs de una reacción química y posteriormente la ley de Hess. Esto lo van a ver ustedes, de hecho, en el video que le corresponde a esta tarea, bastante práctico, bastante rápido. Son por ahí 2 preguntas que tienen que ver de acuerdo a la información que les presenta el video. Me voy a ir un poquito más rápido para ver el siguiente tema, antes de que se nos acabe. Y bueno, la electroquímica. La electroquímica básicamente nos habla, así, si en el tema anterior que hablamos de la termoquímica, hablamos de reacciones químicas que dan por resultado alguna liberación de energía en forma de calor, pues la forma de energía que libera es en forma eléctrica. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de estas reacciones químicas que dan como resultado reacciones o energía en forma de reacciones eléctricas que un ejemplo muy recurrente, pues la cuestión de las pilas. Entonces, vamos a ver conceptos como la de la oxidación. Nos dice aquí que cuando un elemento se oxida es cuando aumenta su número de oxidación. Lo vimos, de hecho, en la clase anterior, como parte de la información que nos maneja la tabla periódica por elemento, y se reduce cuando disminuye. Esto es su número de oxidación, por lo que se puede afirmar de la siguiente manera. Entonces, se da un proceso, aquí tenemos en el cuadro que vemos en pantalla un proceso de oxidación y reducción con sus características. Cuando hay un proceso de oxidación, se dice de aquel elemento que compone un compuesto, válgame la redundancia, que se caracteriza por ser una ganancia de oxígeno. En cuanto a la reducción, obviamente significa lo contrario. La oxidación representa una pérdida de hidrógeno, mientras que la reducción pues, se refiere a la ganancia de hidrógeno. En la oxidación se refiere a una pérdida de electrones, en cuanto a la reducción se refiere a aquel elemento que proyecta una ganancia de electrones. Y así sucesivamente. Ahora bien, este oxidante es una especie química, bien puede ser un átomo, bien puede ser una molécula o un ion, que produce la oxidación de otra llamada
reductor. Entonces, para que se haga todo este proceso de oxidación, tiene que haber un oxidante y tiene que haber un reductor. ¿El oxidante quién es? Pues aquel que gana oxígeno, aquel que pierde electrones pero gana oxígeno, y el reductor es aquel que pierde oxígeno pero gana electrones, de acuerdo a las características. Aquí en la imagen, de hecho, en la vida cotidiana nosotros constantemente vemos ejemplos de este tipo de reacciones en la naturaleza. Aquí podemos ver algunos de ellos. Sobre todo son procesos que se dan cuando hay digamos, elementos metálicos que se quedan a la intemperie y que debido a estos procesos que se producen en la naturaleza, será un proceso, como les digo, de oxidación, como los que vemos en la pantalla. Hay procesos que pueden, digamos, hacer el proceso de oxidación de una manera más lenta. Hay otros que lo pueden evitar y vamos a verlo en este tema un poquito más rápido. Tenemos la cuestión de la redacción, la descripción de una pila, la anotación con respecto a una pila. Vamos a irnos, me interesa ver sobre todo lo que son las aplicaciones. Aquí toda esta información, como les digo, por favor, si no la logran ver, yo ya de hecho me aseguré que ya estuvieran ahí, pero si por alguna cosa no está en la plataforma, avísenme y se las pongo, por favor. Tenemos potenciales estándar de reducción como tabla. Tenemos aplicaciones, tenemos diferentes tipos de aplicaciones como son, bueno, empezando por el conocimiento del concepto de corrosión. Entonces, ustedes vieron también un proceso de corrosión con respecto a lo que acabamos de ver en los ejemplos, ¿sí? Es una corrosión dada por un proceso de oxidación en el medio ambiente. Y bueno, ¿a qué se refiere esta corrosión? Dice es el ataque destructivo de un metal por reacción química o electroquímica con su medio ambiente. Entonces nos dice que en general la atmósfera de contacto está formada en mayor proporción por el oxígeno. Ustedes ven que, por ejemplo, en el ambiente a lo mejor un día puede haber sereno, el cual pues ustedes saben está compuesto por diminutas gotas de agua. El agua pues tiene oxígeno. Por el mismo oxígeno obviamente que circula por el agua en forma de lluvia, por la nieve probablemente, etcétera. Entonces, pues obviamente nos marca aquí como ejemplo un buque de esos gaseros, que pues por ser obviamente un medio de transporte que está pues en todo momento en contacto con el agua y luego más agua salina, pues son los que mayor desgaste generan por corrosión. Entonces, vemos que el ataque pues, puede ser exclusivamente químico y también vemos del tipo electroquímico. Ahora bien, vemos también como parte de las aplicaciones de la electroquímica los tipos inhibidor. ¿Qué es un inhibidor? Bueno, es un material que fija o cubre la superficie metálica proporcionando una película protectora que detiene la reacción corrosiva, ¿sí? Vemos en la imagen un ejemplo de lo que es un cuerpo metálico completamente expuesto a cuestiones atmosféricas, en este caso pues al contacto con el oxígeno, y por otro lado vemos un objeto que está cubierto por un inhibidor y que bueno, eso permite que pues no ocurra esta corrosión en su superficie. De igual manera, pues tenemos la protección catódica, que bueno, se define el método de reducir o eliminar la corrosión de un metal, haciendo que la superficie de este funcione completamente como un cátodo cuando se encuentra sumergido o enterrado en un electrolito, en este contexto, el agua de mar. Como lo veíamos con un buque, decía ahí, de gasolina. Eso es básicamente a lo que se refiere. O sea, sobre todo los que más sufren o más bien sí, lo que más sufren en este caso de ese tipo de procesos de corrosión, les decía, que son aquellos metales que están en contacto con el agua. Aquí está la información completa, se las dejo en la plataforma para que ustedes puedan, por favor, checarla y contestar su examen. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosa, por favor, escríbame. La clase está a punto de terminar. Les agradezco su atención y nos vemos por cualquier duda.
Gracias, chicos. Realmente muchas gracias.